Mucha profesionalidad. Es una mujer de origen húngaro, española, pero de origen húngaro, que llegó a nuestra tierra hace 30 años y se ha convertido sin duda alguna una de las principales promotoras de nuestro país. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Sopa de Caracol. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros nada menos y nada más que una mujer, como diría Jesús Lindubrique, que se define con dos palabras: impresionante. Cristina Sekeli. Buenas noches, Cristina. Simpático, gracias. De origen húngaro, ¿eh? Sí, yo diría sí. ¿Naciste en Budapest? Sí. Nací en Buda, que ya hay muchas españolas que saben que está el Danubio por medio. El Danubio por medio, ¿eh? Y vive a Buda de Pest, ¿eh? Y había pocos coches en esa época, entonces podíamos hacer trineo por las calles en invierno con la nieve. ¿Cómo es Budapest? ¿Cómo era ese Budapest? Ese Budapest era una niña jugando con muñecas. Fuimos, me parece, cuando fuimos a esquiar en la montaña creo que la máxima altura son 1000 metros de altura, y entonces había que llevar los esquís por los hombros, y eran esquís, no sé si tú te acuerdas, son esquís Hickory, que eran yo creo que eran de madera ligera, Madera. y había que subir a cuesta y hacía ¡pum! En un minuto estabas abajo, otra vez subir. Era muy divertido, eso lo hacíamos con toda la familia. Eres una familia muy piña, muy unida, Unida y pequeña, porque desafortunadamente mi madre falleció hace 5 años. Estamos con mi hermana, mis sobrinos, el hijo de Antonio Cienfuegos David, su hijo, bueno, pequeña familia. ¿De Budapest os trasladáis a Suecia? Sí. A Suecia. Y en Suecia te crías, te educas, ¿no? Sí. Pero tienes educación sueca. Sí, la verdad que había mucha diferencia, porque en la primaria iba en Hungría, y entonces había que estar sentado con los brazos detrás, así, como muy, muy seria. Llego a Suecia, y en aquella época, yo no sé hoy, pero los niños eran más bien así, un poco sueltos, así, con chicle en la boca, y era un choque grande en esa época, ¿no? Ahora no sé cómo son, pero aquella época era un choque grande. Y sin embargo, había muy buena educación de idiomas. Aprendí inglés, que cuando llegué aquí hablaba inglés, que me decían cuántos años había vivido en Inglaterra. Obviamente aprendí sueco muy bien, alemán, francés un poco, y he tenido la ocasión de añadir italiano mientras que he estado en España. Me hablabas antes, ahora volveremos con tu vida, que para ti el idioma del amor es el español. Claro. Bueno, hoy es un día muy importante, sí, y yo creo que en vez de mirarlo como día triste, yo lo miro como día alegre. Sí, porque hoy es el 10º aniversario del fallecimiento. Es raro, ¿no? Pero de haber tenido la suerte de haber estado con Antonio, de haber vivido con Antonio, y tan intenso que lo teníamos, es un día muy importante. Yo creo que todos los amigos lo recuerdan, y es un día muy bonito. Pues vamos a Suecia. En Suecia te educas, tienes una vida, tu juventud está prácticamente allí, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de Suecia? De Suecia, estupendo. ¿Mucha marcha? No, la marcha empezó en España. No. Aquí fue donde empieza la marcha, ¿verdad? No. En Suecia, escuela, deporte, estábamos al lado del lago, ahí podía hacer, hacíamos vela en invierno sobre hielo, no sé si sabes, es con patines, y coges la vela y es muy divertido, va con una velocidad increíble. Hacíamos pequeña barca en el lago. Bueno, deporte, yo me acuerdo de Suecia más bien como deporte y escuela, son las dos cosas que más tengo. Sí, porque la educación... Y mi madre ha sido fisioterapeuta, y era muy buena, y le dieron mucho reconocimiento. En Suecia la fisioterapia era mucho antes una profesión que en España. Entonces ella hizo, me acuerdo una vez tenía un paciente diabético
y no, los diabéticos le curan difícil las heridas. Entonces, todos los días después del trabajo ella iba al paciente y le daba un masaje especial y lograron para que no le tuviesen que cortar la pierna. Entonces, mi madre hizo mucho en su profesión para mucha gente. Y luego aquí en España lo pudo también practicar. ¿Te pareces a tu madre? ¿Me parece a mi madre? ¿O a tu padre? Yo no sé, mi padre se murió cuando yo era bastante jovencita, entonces mi madre ha sido muy importante en mi vida. Si la parezco, seguramente muchas cosas. Pero mamá tenía mucho más genio que yo. Bueno. O sea que tenía un huevo de genio. Tenía mucho Porque más, tú tienes también bastante mucho genio. más genio que yo. Joder. Bien, bien, bien. Bueno, y empieza la historia que vienes a España. ¿Por qué vienes a España? Pues mi hermana se había enamorado de un chico de Toledo y se estaba casando, teniendo una hija y claro, era bastante razón para quedarse en España y yo vine y también me parecía un país maravilloso. Y me quedé aquí. Y luego es muy interesante porque invité a algunas amigas de la clase de Suecia para que vengan a visitarme. Y la vida de España era tan diferente, que yo había acoplado, que me había moldado, que había acogido, que me encantaba, que no tenía nada en absoluto en común en esa época con la chica que vino de Suecia. Era curioso, los horarios, la forma, la vida al aire libre, todo era completamente diferente y me gustaba mucho más esta vida y yo creo que la chica, como vino poco tiempo de vacaciones, no llegó a moldarse, entonces digamos esa amistad se quedó un poco separada. ¿Tú cuando llegas a España decides ya que este va a ser el país en el que vas a vivir? No, no lo sabes. Cuando eres joven no sabes. Tú intentas abrir camino. Una chica rubia, alta, ojos azules, bueno, llega a Toledo y se... No, a Toledo no. Yo llegué a la costa. Ah, a la costa, que creí que me habías dicho que... No, mi hermana se enamoró de un chico de Toledo. Pero llegaste aquí, bueno, de todas maneras, la típica... Señora rubia, la chica rubia, alta, ojos azules, espectacular. Bueno, tú sabes que las suecas en esa época eran muy de moda, ¿no? Sí, sí, yo era como la sueca que había llegado, ¿no? Llamaba mucho la atención. ¿Ligabas mucho? Bueno, yo creo que todas las chicas cuando son jóvenes es la juventud, ¿no? Yo no te he preguntado las demás, yo te pregunto si tú ligabas mucho. Pues yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Rompiste muchos corazones? Yo creo que mantengo amistad la mayor parte de... Eres muy diplomática. De la gente que conozco, no me gusta romper corazones, ¿no? Bueno, pero hubo muchos corazones rotos por ahí. Yo creo que era diferente, tú sabes, una chica joven, no sé, yo era seguramente diferente a las demás chicas cuando llegué aquí ya. ¿Por qué? Por eso de altura y rubia y ojos azules y mis amigas españolas se iban a las 10 de la noche a casa y yo todavía a las 10 de la noche me gustaba el aire libre y tenía otro horario entonces. Bueno, de todas maneras te sigue gustando mucho a ti el mundo de la noche, porque coincidimos, siempre que salgo coincido con Cristina Sekel. Pues no salimos tanto, ¿no? No, yo no. Creo que es algún fin de semana y sí, yo salgo poco, pero cuando salgo te encuentro. Eso seguro. No sé si eso es una buena referencia. No, eso es bueno porque, bueno, me imagino que además tu mundo también tiene que ver mucho con tus relaciones, ¿no? Porque el negocio... Bueno, pero yo intento separarlos un poco y me encanta el baile. Yo creo que coincidimos en algún sitio donde hay posibilidad de baile y no de trabajo y relaciones de trabajo. Oye, ¿cómo entras en el mundo inmobiliario? ¿Cómo se te ocurre el tema inmobiliario? Pues no había tanta elección. En la época que yo llegué había la posibilidad de trabajar en hotel, en restaurante, en agencia de viaje, azafata. No había mucha elección, entonces la inmobiliaria era la mejor. Y me veían como una persona que se relacionaba bien y me decían, pues si tú conoces a alguien, pues me puedes presentar. Y le otro, pues tú vives aquí, ¿qué te parece? Un poco por ahí empezó. Empiezas un poco de freelance, ahí moviéndote
para buscar casas. La verdad es que tenía un trabajo con Sofico y lo tuve un año y era bastante duro porque era desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Mi madre me trajo la comida a la oficina y por la mañana montaba a caballo antes de ir al trabajo y eran trabajos de 6 días a la semana, normalmente fin de semana también trabajabas, algún día era libre, pero no se sabía cuál. Y entonces al año yo creo que me vine a Marbella, porque mi hermana estaba viviendo en Fuengirola, entonces estábamos ahí primero, y me vine a Marbella con un trabajo a Marbella. Y al año lo dejé y me independicé y empecé por mi cuenta. ¿Cómo era ese Marbella hace 30 años? Pues estaba en pocos sitios todavía. Había pocos hoteles, estaba el Marbella Club, estaba el Fuerte, estaban los Monteros, el Escol, Andalucía Plaza, creo que eran los hoteles de referencia. Y yo creo que es algún año más que 30 años, un poquito más, pero no muchos. Y las playas no había paseo marítimo, las playas no estaban tan cuidadas como ahora, tampoco había espigones. No había un pequeño chiringuito que era muy simpático con los pies en la arena y el pueblo ha quedado intacto. Para mí el pueblo es igual, incluso es mucho más bonito ahora porque está bien iluminado y está muy limpio y están las aceras muy bien y el pueblo ha mejorado infinitamente. Y bueno, no había. Ahora es como una ciudad donde nos movemos, hay de todo, hay tiendas magníficas, hay naturalmente más tráfico, pero había una época de año cuando en verano, no sé si te acuerdas, entrando en Marbella, tardabas 3/4 de hora un trocito antes de que arreglaran la circunvalación y la autopista, entonces ir al aeropuerto era bastante largo porque había muchas curvas y todo era más largo, más lento. Ahora toda la vida es más rápido. ¿Cuál es la imagen que tiene una chica que viene de estudiar en Suecia y de estar en un país nórdico y de repente llega a Marbella y ve el ambientillo de Marbella, ¿no? Porque el ambiente de Marbella hace 30 años había un gran ambiente. Moreno era el sitio de noche, la gente bronceada, la gente guapa de aquella época. Marbella Club. Marbella Club yo creo que visitamos 3 veces al día en esa época porque era el sitio, era para tomar el aperitivo, para ir a comer, luego el Champagne Room, ¿te acuerdas? Y luego la discoteca. El Champagne Room, esa era la discoteca, muy divertido. Pero yo encuentro que Marbella ahora sigue siendo más divertido todavía porque hay más elección para la gente que hacer, dónde ir, las playas están estupendas y hay algo que yo disfruto si puedo todos los días, aunque no lo haga todos los días, es el paseo marítimo. El andar por el paseo marítimo por la mañana es una de las cosas más bonitas que nos hizo Gil en su época. De todas maneras, en el sitio donde tú vives, en el edificio donde tú vives, es uno de los edificios pioneros de Marbella. Bueno, a mí no me gusta mucho decir dónde vivo. No, pero bueno, te digo, no lo digo por decir dónde vives, sino que realmente eso era uno de los pocos edificios que había en aquella época, hace 30 años. Marbella ha cambiado muchísimo a nivel de... Había varios edificios. Ya, pero me refiero que era un pueblecito más pequeño, ¿no? Si yo soy de los que opina que Marbella está mucho mejor ahora, eso es indiscutible en todos los aspectos. Bueno, como hoy es el aniversario de Antonio, cuéntame un poco cómo os conocisteis. Pues Antonio nos conocimos en Marbella, en el puerto, y empezamos a vernos, y él vivía todavía en Almuñécar, en la Herradura, y venía de vez en cuando, y no sé cómo, sin hacer cita, coincidimos, claro, era más pequeño y coincidimos, empezamos a salir, empezamos a vernos y la verdad que poco a poco pues empezó a quedarse aquí más y más tiempo hasta que se hizo sus raíces aquí completamente. Y yo estaba siempre preocupada porque mi actividad en mi trabajo siempre ha sido full, ha sido muy plena, ha sido muy activa, ha sido muy entretenida para mí.